Señor, tu misericordia, Señor, es por los siglos. Señor, tú eres santo, santo, santo. Santo Dios, no hay otro como vos. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, en esta mañana. No queremos salir de este momento, Señor, en donde nos encontramos con vos. Agradecerte en esta mañana tu fidelidad, tu amor, tu gracia, Señor. Tu gracia, Señor, nos ha permitido llegar hasta este lugar y hasta este tiempo, Señor. Ha sido tu regalo, Señor. Algo, Señor, que no merecíamos, pero que te ha placido hacerlo a vos, Señor. Por eso que en esta mañana no podemos dejar de agradecerte y de entender, Señor, que tu fidelidad, Señor, nos ha atraído, Señor. Tu fidelidad nos ha cautivado. Tu amor, tus cuerdas de amor nos han atraído, Señor. Y queremos adorarte, Señor. Y queremos rendirnos delante de vos. Y queremos alabarte. Te agradecemos, Rey. Te agradecemos, papá. Te agradecemos, Señor. Solamente palabras de agradecimiento tenemos para vos, Padre. No ha sido nuestro esfuerzo, no ha sido nuestra capacidad, no ha sido nuestros talentos, no ha sido nuestras ganas. Ha sido vos, Señor. Sos vos y serás vos siempre. Te agradecemos, Rey. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Tómate un tiempito, agradecele al Padre. Agradecele al Padre con tus palabras. Con tus palabras. Porque Él quiere escucharte a vos. Él quiere escucharte a vos. Quiere escuchar a su hijo, a su hija hoy. Hoy no quiere intermediarios. Hoy quiere una relación íntima con vos.
Sí, sin salirnos de este tiempo, saluda a tu hermano, bendecilo. Agradece al Señor por tenerlo hoy, esta mañana acá con vos. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Bueno, no perdamos la... No se puede. Un poquitito de libertad y armamos una reunión. Después nos quedamos, tomamos unos mates, o un té, un café, para los que quieran. Nuevamente les doy la bienvenida a este lugar. Realmente el Señor es bueno y el Señor siempre debemos entender que estas reuniones no son para la gente, son para Él, ¿sí? Y cuando las reuniones son para Él, es como, me da una tranquilidad y una libertad, ¿sí? Porque lo vengo a ver a papá, ¿sí? Y no es mi intención ni mi trabajo querer agradar a la gente, ¿sí? Pablo decía, si intentara perdón, si intentara agradar a Dios no sería siervo de Cristo. Es decir, si intentara agradar a los hombres no sería. Estaba agarrando el versículo, lo estaba inventando. Y entonces tiene que ser esa mi actitud. Yo vengo, a ver, sí con una cuestión de respeto, de reverencia, porque me presento ante el Rey de Reyes, pero el mismo Rey de Reyes, el mismo creador de todas las cosas es mi papá. Entonces se presentan las dos cosas. Sí, entender mi actitud frente a Él como Rey, pero también entender mi actitud frente a Él como hijo, ¿sí? Yo a veces los veo a los nenes míos no vienen, saben quién es papá, ¿sí? No me van a venir a faltar el respeto ni a hacer cualquier cosa, o por lo menos si en algún momento vienen así, los corrijo, pero es la libertad de acceso a papá. Entonces, no puede haber, no hay un formato, ¿sí? A veces le queremos dar una forma, pero no debería haber un formato. Yo me acerco al Padre
me acerco a papá de una manera totalmente natural y con una libertad y una tranquilidad de saber a quién voy, ¿sí? Entonces creo que hay tiempos para alabarlo y hay tiempos para adorarlo, ¿sí? Otro día hablamos con Ana, digo, yo difiero en algunas cosas y digo, una cosa es que yo vaya a alabar al Señor, otra cosa es que yo vaya a adorar al Señor, ¿sí? Obviamente esta mañana no me quiero poner a hablar ni de alabar ni de adorar, pero sí entender de que ambas cosas vienen ligadas, ¿sí? Y que la adoración es algo mucho más profundo, no solamente venir y nos ponemos a cantar una canción, eso en ese caso estaríamos alabándolo, sino a entrar en profundidades, de decir, más allá de lo que la melodía vaya esté sonando, es como yo me voy a presentar delante de Él, ¿sí? Y la adoración es eso, es algo que yo voy a presentar delante de Él para que en el altar termine muriendo. Vengo a adorarte, ¿sí? Vengo a adorarte a vos. Tiene que haber un sacrificio de parte mía. Y el sacrificio de parte mía podrá ser de variado formato, ¿sí? Pero tendré que rendir delante de Él mi tiempo, mis deseos, mis sueños, mi orgullo, lo que sea. Entonces, aprovechemos los tiempos que tenemos para adorarlo a Él, para alabar a Él, ¿sí? Creo que necesitamos entrar en esas profundidades, ¿sí? en el conocer cada día más al Señor. No solamente quedarse guiados por alguien, sino entrar en esa búsqueda, ¿sí? Entonces, entendamos que estos tiempos que vivimos, no solamente se trata de que alguien me dé la fórmula para ver cómo vivir la vida cristiana. Se trata de descubrir cada uno de manera personal cómo vivir en Cristo, ¿sí? Y ha sido algo que yo te lo digo así tan sencillo, ha sido es una de las causas más profundas dentro de los hijos. No sabemos vivir como hijos, ¿sí? Vivimos muchas veces como nietos, capaz que sería la palabra, ¿sí? Como siervos, esperando de que me den una orden para ir a hacer algo o me digan qué es lo que el Señor quiere para mi vida, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que el Señor quiere tener una relación, esa relación de paternidad. Vamos a la Biblia y habla de un Dios que habla a su pueblo, pero que habla sobre personas. Y esa es la parte que nosotros necesitamos redescubrir, ¿sí? Nosotros vamos como cuerpo, pero a su vez también vamos como personas individuales. Y necesitamos descubrir qué es lo que el Señor tiene preparado para mí, ¿sí? Para cada uno de nosotros tiene cosas preparadas, tiene palabras preparadas, quiere tener una relación con cada uno de nosotros, nos quiere decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos falta, por dónde nos quiere llevar, cuáles son los pasos, cuáles son los caminos. Todas esas cosas que yo te estoy contando, las quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, es ese nuestro trabajo y nuestro desafío. Es el desafío de conocerle, de buscarlo, de tener una relación de intimidad, ¿sí? Y ahí podré descubrir lo que papá tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Me escuchan bien? Yo creo que me escucho bien. Hoy la verdad que la intención de esta mañana es no irme demasiado tiempo. Ayer hablaba con Juan
Y como la parte de las enseñanzas son grabadas, ¿sí? Después se suben. Si alguien quiere ver los mensajes de las últimas semanas, de los últimos meses, eh, puede entrar dentro del canal de YouTube que tiene la iglesia y ahí ve todas las enseñanzas que han ido sucediendo los últimos meses y algunas anteriores, algunas en audio. Eh, Siempre eh, es bueno tener eh, el material por si lo querés volver a revisar. Entonces, siempre hemos entendido de que algo que no le va a poder faltar a esta casa es material, ¿sí? Eh, Hoy está, entonces hoy lo debemos aprovechar, ¿sí? No vamos a poder decir, ay no, yo la verdad que tal cosa no me enteré, o tal cosa no la sé, o tal cosa me faltó la información. Y estoy hablando de información porque a partir de ahí, muchas veces cuando el Señor se termina revelando nuestras vidas. Entonces te decía, todas las palabras son grabadas en video, ¿sí? Y uno puede tener acceso a ese material y algunos otros más viejos. También, no sé, a veces nosotros lo subimos en el grupo de WhatsApp y todas esas cosas. Está la parte del blog, que es totalmente distinto a lo que se... Totalmente distinto. A ver, no es algo de lo que estamos hablando constantemente acá, sino que son pequeños mensajes que los pastores preparan, ¿sí? Y que es muy bueno y son enseñanzas cortitas y muy prácticas, ¿sí? Y muchas veces nos bendicen y encontramos en muy pocas palabras muchas riquezas que vienen del Señor para nuestra vida y que hablan sobre experiencias propias de cuestiones que nos suceden a diario. Así que también el acceso al blog de la iglesia está abierto. Muchas veces terminamos subiendo las noticias del blog a la página de Facebook de la iglesia, así también podemos acceder, ¿sí? Se sorprenderían la cantidad de gente que termina leyendo muchas de esas cosas. No solamente, me sorprendió más todavía cuando me pongo a mirar las estadísticas y da que no solamente se lo lee acá en Argentina, ¿sí? Parece raro, pero hay mucha gente que no sé cómo hace para llegar, pero las herramientas hoy en internet son tan variadas y tan amplias que te da estadística de todo, de qué país entró, cuántas veces entró, a qué artículo del blog entró, por qué sistema entró, si fue por Android, si fue por internet, qué formato usó, a partir de qué página llegó. Es decir, mirás todas esas cosas y decís, wow, cómo ha avanzado la tecnología y qué fácil hoy es estar comunicado. No me quería ir de eso, me fui lejísimo para hablarte de eso. Le decía a Juan ayer a la noche, voy a intentar hacerlo un poquitito más corto que lo que hago siempre. Y ya vengo atrasado, imagínate. ¿No? Así que bueno, vamos directamente al tema. Te decía, principios de autoridad, ¿sí? Es un tema que me gusta y que me apasiona, y el Señor me lleva vez tras vez de vuelta sobre el mismo tema, ¿sí? Porque hay cosas que son aplicables constantemente a nuestra vida y que son pilares, ¿sí? Son pilares que si nosotros nos fundamentamos bien y fundamentamos bien en el Señor, esas cosas nos van a dar una plataforma de despegue muchísimo más fuerte, ¿sí? Hablar de autoridad y hablar de obediencia creo que debería ser para nosotros pilares básicos, ¿sí? Pilares básicos. Hablar de autoridad y hablar de obediencia. Entonces estaba dudando, ¿sí? Señor, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar sobre autoridad? Vamos a hablar sobre obediencia. Decidí, junto al Señor, de hablar de autoridad, ¿sí? Aunque van a ir ligadas y vamos a ver que
se van a ir tocando en el camino, hablar sobre autoridad y hablar sobre obediencia. Y te decía, bueno, principios de autoridad, y creo que si estos fundamentos nos quedan firmes y los logramos entender, como hemos hablado en otras ocasiones, no solamente en la mente, sino en el espíritu, y las podemos hacer carne en nuestra vida, se nos va a hacer la vida muchísimo más sencilla, ¿sí? Habremos entendido y nuestra autoridad habrá crecido. ¿Por qué me quedaba pensando muchas veces en la autoridad? A veces hablando con gente, vos te das cuenta que la autoridad no es solamente un mandato, ¿sí? No es que alguien tiene autoridad solamente porque fue puesto en un puesto, ¿sí? Porque muchas veces esa es nuestra idea. No, autoridad es, no, aquel que gobierna, ¿sí?, tiene autoridad. A veces sí y a veces no, ¿sí? A veces profundizando un poco más sobre la autoridad, no significa a veces estar solamente en una posición, sino esa parte distinta que a veces tiene la gente. Cuando uno habla de autoridad, uno puede decir, che, pero ¿a qué te quieres referir con esto? Bueno, me quiero referir a que hay palabras que se sueltan que tienen sobre nuestra vida un peso diferente. Y ese peso diferente no lo hace la persona que las está soltando, sino la hace la autoridad que hay sobre la persona, ¿sí? Y debemos entender entonces que la autoridad en sí no proviene de la gente, la autoridad proviene del Señor. Y es una realidad, a veces hay gente que habla sobre ciertas cosas, que tiene mucho conocimiento, que lo que dice muchas veces viene de parte del Señor, pero no hay autoridad sobre sus vidas. Esas cosas suelen suceder, ¿no?, que nos produce una frustración, ¿sí? A ver, quiero explicarte esto de una manera, a ver si lo podemos hacer entendible. Quiere decir que la autoridad muchas veces se va ganando en el tiempo y en la manera que tengo de vivir. Mi vida, el reflejo de mi vida, es el que me otorga autoridad, ¿sí? Yo no puedo imponer autoridad. La autoridad es delegada por el Señor sobre nosotros. Entonces yo te voy a decir algo, pero si mi vida no condice con lo que yo estoy diciendo, puede ser muy del Señor, puede venir y ser una palabra bárbara, puede ser muy acertado lo que estás diciendo, pero no tiene peso, ¿sí? Entonces nos encontramos a veces con gente que Dios le habla, Dios le revela ciertas cosas, Dios le da palabras y conocimientos que son muy acertados, que son muy buenos, pero que no tienen peso sobre la gente. ¿No te ha pasado alguna vez de escuchar a alguien? Sí, qué cosa bárbara que dijo. Pero como que uno no le presta importancia, porque la realidad, vos ves uno también mira el paquete completo y dice, bueno, está bien, a veces uno podría hablar de autoridad en la familia, pero mi familia es un desastre, la autoridad se me queda medio mal, no me alcanza. Entonces, muchas veces nos sucede eso, que nos encontramos con gente que el Señor le habla, que el Señor le dice, pero como no termina de vivir esas cosas, su palabra termina quedando aguachenta, ¿sí? Y vamos a ver en un pasaje en Marcos 1:22, ¿qué decía de Jesús? Dice, y se admiraban, Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, acá separamos las aguas, ¿sí?
Acá no es un tema de conocimiento. Acá es un tema de autoridad. ¿Por qué Jesús tenía esa diferencia? ¿Por qué la gente veía algo distinto? ¿Sí? Porque veía que el escriba, sí, el escriba conocía, el escriba sabía de la ley, pero no la vivía. ¿Sí? No reflejaba el total de la autoridad. Entonces no tenía autoridad. Ahora Jesús hablaba, y Jesús hablaba con autoridad. A la gente lo escuchaba al Señor, porque el Señor tenía autoridad. Tenía autoridad para decir las cosas. ¿Sí? Tenía una vida, porque a veces uno dice, no, pero es el Hijo de Dios. Sí, pero bajemos a tiempo y espacio, en el tiempo en donde se está escribiendo esto, es decir, en el tiempo en el que Jesús estaba, no es como ahora que yo ya tengo la palabra, entonces puedo decir, no, pero era Jesús. No, en ese tiempo iba a tener que, por una manera así de decirlo, de demostrar que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esa autoridad delegada por el Padre avalaba lo que Él decía. Entonces, volvemos otra vez al mismo lugar. Decimos, bueno, sí, el Señor me habla, el Señor me dice, el Señor me da, pero parece que larga un mensaje que no termina siendo escuchado. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que necesitamos una vida acompañada, ¿sí? En los hechos de lo que estoy hablando. ¿Sí? Las palabras son, vamos a decirlo más como los chicos, son bancadas por lo que yo vivo como persona. ¿Sí? No hay otro formato. ¿Sí? Yo podré tener muchas palabras, pero si lo que yo te digo no lo puedo vivir, se queda ahí. Mateo capítulo 10, versículo 1, estaban los dos juntos. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, lo que quiero decirte en este pasaje es que la autoridad viene de Dios. La verdadera autoridad viene del Padre. Entonces, ¿vos querés tener autoridad en tu vida? ¿Querés hablar palabras de autoridad? ¿Querés que cuando vos decís algo, lo tuyo sea tomado en cuenta? ¿Sí? Sea una palabra que tenga peso. Respaldemos en nuestra vida, en una vida de obediencia, en una vida de sujeción, en una vida de que sé entender la autoridad, sé entender los tiempos. Eso me va a dar autoridad en mi vida. No querramos imponer la autoridad solamente, ¿sí?, con palabras, teniendo una vida que no avala lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te digo algo, la autoridad viene de parte del Señor y el Señor no le da autoridad a cualquiera. ¿Sí? El Señor nos ama, el Señor quiere lo mejor para nosotros, nos da dones, nos da talentos, nos da ministerio. ¿Sí? Pero la autoridad no es algo que lo suelta así nomás. ¿Sí? La autoridad espiritual te hablo. Porque vamos a ver también que toda autoridad es puesta por Él. Es decir, toda persona en un lugar de autoridad es puesto por Él. ¿Sí? Pero te hablo de la persona que tiene esa autoridad, que infunde esa autoridad. ¿Sí? Que era lo que Cristo marcaba. Porque el Señor Jesús se presenta delante de los fariseos, delante de los escribas, ¿sí? Y también lo conocían que era el hijo del carpintero. Y tenés que tener autoridad para decir ciertas cosas, ¿sí?, que no solamente las decía, sino que respaldaba lo que iba diciendo. Romanos capítulo 13 te decía, verso 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es durísimo. Esto es durísimo. Si nosotros entendiéramos esto, no solamente en nuestra mente. ¿Por qué te digo que muchas veces lo entendemos en nuestra mente? Porque este pasaje nosotros lo conocemos. Yo a cualquiera de ustedes que los agarre y les diga, hay que someterse a toda autoridad es puesta por el Señor, va a decir, sí, es cierto, es la realidad. Sí, sí. ¿Y cómo estamos? Porque levantamos palabras. Levantamos palabras. No hablo sobre la autoridad solamente dentro de la congregación. Hablo sobre toda autoridad que ha sido puesta por el Señor, desde gobernantes, fuerzas de seguridad, nuestro jefe en el trabajo. Entonces, si logra captar esta palabra y la trae, dice, pero guarda que toda autoridad es puesta por el Señor, y las que ya están por Él han sido puestas. Entonces, guarda con lo que hacemos, porque acarreo condenación para mí. Es una cuestión de 2 más 2, pero no la hacemos. Y levantamos palabras. Levantamos palabras. Y esas palabras nos condenan a nosotros mismos. He hablado con gente que me ha dicho, no, uno sabe, sí, en un momento me enojé y dije tal cosa y después se me vino el mundo abajo. Y digo, si entiendo este pasaje, me daría cuenta que lo que hice es una locura. Veamos la vida del rey David. David, ungido rey, ¿sí? Tiene que lidiar con un Saúl que lo quería dejar estampillado contra la pared, tirándole con la lanza, saliéndolo a perseguir, queriéndolo matar, ¿sí? Sin embargo, la palabra lo repite varias veces, que él no iba a levantar su mano contra el ungido de Dios. Es decir, pero pará, lo quieren matar todo. ¿Cómo? No, él no va a levantar, él no iba a levantar su mano contra el ungido del Señor. No lo iba a hacer. No iba a decir. Por eso uno entiende que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Porque estas cosas agradan al Señor. Ahora, David tuvo posibilidades de haberlo matado a Saúl tranquilamente y no lo hizo. Entonces, a veces decimos, no, pero sí, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y se nos mezclan las dos cosas, qué sé yo. Sí, esta parte de David con la parte de David que lo manda a matar Urías, sí, se nos mezclan, pero cuando uno empieza a leer la historia de David te das cuenta de que era una persona que el Señor era todo para él, ¿sí? Que tenía acciones dentro de él, en su corazón, que es lo que miraba el Señor, que lo hacían diferente. Esa era una de las cosas que lo hacía diferente a él, ¿sí? Entender que la autoridad es puesta por el Señor. La palabra autoridad para los primeros 2 pasajes es del griego exousia, ¿sí? Y lo define como un privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, influencia delegada. Eso me llamó mucho la atención. Autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Tiene un montón de cosas la palabra autoridad. Y nosotros somos una iglesia bajo autoridad, ¿sí? Es algo que nos tiene que quedar claro. Ahora vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo un montón de facetas que como congregación tenemos que tener siempre presentes, ¿sí? ¿Hasta dónde llegamos? Somos una iglesia bajo autoridad. Bien.
Somos una iglesia comprometida con Jesucristo. ¿Sí? Él es el centro nuestro. Él es quien tiene el poder. Es decir, yo me sujeto, ¿sí?, a Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es quien tiene el poder y la autoridad. Somos una iglesia sujeta a Él. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es nuestra plenitud. ¿Sí? Cristo ha depositado, quiere depositar sobre nosotros su autoridad. Sobre su cuerpo. El problema vuelve a ser otra vez el mismo, ¿sí? El que te decía hoy, apenas iniciamos. Muchas veces su iglesia ha hablado mucho, pero ha mostrado muy poco de eso que dice. Muchas veces nos hemos parado desde acá a hablar demasiado, ¿sí?, a emitir juicio, pero cuando el Señor ha venido a mirar para adentro, se ha encontrado que los mismos que levantamos ese juicio no damos la talla, ¿sí? Entonces nos viene ese dicho: haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿sí? Es decir, yo digo cosas muy lindas, pero no respaldo ninguna de esas. Y eso me quita autoridad, eso me resta autoridad. Somos una iglesia comprometida entre nosotros, entre sí. ¿Sí? Somos una comunidad que interactuamos y convivimos. Esto no se trata solamente de una persona solamente que dirige. ¿Sí? El otro día charlábamos y decimos, somos pares, ¿sí? En el caso mío, digo, yo soy pares con ustedes, yo necesito a ustedes y nos necesitamos entre todos. Esto lo construimos entre todos, no lo construye una sola persona. ¿Sí? Yo no puedo valerme por mí mismo. Te necesito a vos, vos me necesitas a mí y nos necesitamos entre todos para construir lo que el Señor quiere hacer. Somos una iglesia con gobierno divino. ¿Qué quiere decir esto? Que también tengo que entender que no funcionamos como una democracia, sino que funcionamos bajo una teocracia. Entonces, si yo logro entender cómo el Señor establece las autoridades, ¿sí?, me manejo en base a eso y no en base a una democracia. Lamentablemente nuestra sociedad piensa que vivimos en democracia, ¿sí? Nosotros creemos que vivimos en democracia, pero la realidad es que unos pocos deciden cuál es el futuro de una nación. Son muy pocas personas las que definen el curso de la nación. Sin embargo, nosotros creemos que vivimos en una democracia, en que todos decidimos qué es lo que vamos a hacer. Todos decidimos, ¿sí? ¿Y cómo decidís vos sobre ciertas cuestiones del país? ¿Qué sé yo? Sobre el precio del combustible. ¿Qué incidencia tenés vos viviendo en democracia para hacer? Ninguna. ¿Y sobre el precio del dólar? Tampoco. ¿Y sobre cualquier otra cuestión? Escasamente. ¿Sí? El otro día miraba algo y me llamaba mucho la atención. Lo hablábamos con los chicos mientras viajábamos un miércoles.
o no me acuerdo en qué momento lo hablábamos, pero lo hablábamos. Yo decía, estaba mirando el otro día en el debate del aborto, estaba Ana mirándolo en casa y mirábamos el Senado y mirábamos el discurso de cada senador. Y yo digo, ¿este quién es? ¿Cuándo lo voté? ¿En qué lista estaba? ¿Sí? ¿De dónde salió? ¿Cómo esta persona me representa? ¿De dónde? Es decir, no leo en esta democracia que tengo, veo un solo nombre, el primero, y pienso que los demás que están abajo son todos unos santos. Digo, hay un montón de esta gente que no la conozco, pero que son gente que deciden el futuro de la nación. Esos que estaban ahí definían el futuro de la nación. Gloria a Dios que en esta decidieron bien. No todos. ¿Sí? Algo que debería haber sido una unanimidad, gana por 6 votos, 7. Es decir que en porcentaje debíamos estar 55-45. No daba para un 60-40, no, creo que no llegaba. Es decir, tenemos casi no llega a la mitad de gente que piensa que puede matar vidas, hacer un genocidio porque por ciertas ideologías que tiene, por presiones, no sé por qué. Pero digo, entonces uno habla de democracia y la realidad es que la democracia es algo muy superficial, ¿sí? Obviamente que si uno hablara de un reinado con un rey o de una monarquía, dirían, no, eso ya fue, era medieval, eso, ¿sí? Pero bueno, en esa época definía uno solo. Ahora tenemos un grupito, ¿sí? Que sigue definiendo los destinos de una nación y sigue decidiendo ciertas cosas que muchas veces terminan afectándonos nuestra vida. Entonces, no es una democracia. En la iglesia tampoco es una democracia, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que van a suceder, ¿sí? Bajo la autoridad delegada por el Padre, que se van a terminar haciendo y que puede ser que a veces las entienda o no y que esté de acuerdo o no. Eso es una realidad en todo esto, ¿sí? Porque muchas veces esta cuestión de democracia y de que yo quiero decidir y que a mí me parece, terminan poniéndome muy cercano a lo que decía Romanos 13, 1 y 2, ¿sí? Yo cuestiono lo que la autoridad delegada por el Señor define. Ahora, si en esta democracia el Señor me llama y me dice que yo ore por mis autoridades, ¿sí? Y que obviamente no levante ningún tipo de juicio, ningún tipo de palabra en contra, porque en realidad cuando yo digo algo de la persona, digo algo de mi presidente, digo algo de alguno de los gobernantes, de quien fuese, en realidad no me levanto solamente contra la persona, sino que me levanto contra el Señor. Entonces, volvíamos a esto, ¿sí? La iglesia trabaja en una teocracia, es decir, es el Señor quien tiene el gobierno, ¿sí? Y de ahí baja con autoridad. Te decía, somos una iglesia con autoridad delegada, ¿sí? El Señor es el que pone a las personas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, Pablo le dice a su discípulo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la autoridad que el Señor dio sobre Pablo, ¿sí? Pablo la da sobre Timoteo y le da una recomendación. Esto mismo, ¿sí?
vos se los cargas a personas fieles e idóneas. Las personas fieles e idóneas, ¿sí?, son las personas que hablábamos hace un ratito. Son las personas que con las palabras sostienen lo que hay en su vida, o su vida sostienen lo que dicen en palabras. ¿Sí? Son personas que tienen un testimonio que es acorde a lo que dicen y a lo que viven. Por eso muchas veces, ¿sí?, vamos a necesitar en este tiempo entender algo que es fundamental y se llama hablar menos. ¿Sí? Es hablar menos. Muchas veces somos presos de las palabras que declaramos. Declaramos ciertas cosas que no las podemos llevar a cabo. ¿Sí? Y muchas veces tampoco tenemos la valentía de hacerme cargo de las cosas que digo. Y eso a veces nos termina jugando en contra. ¿Sí? Porque el Señor dice, a ver, yo quiero darle autoridad. Pero o habla demasiado y se entierra solo, o no puede llevar a cabo, ¿sí?, no puede demostrar con su vida lo que está diciendo. Somos una iglesia que está unida por coyunturas. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Entonces, trabajamos como personas o como miembros de manera individual, pero como miembros de un mismo cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántas veces, lamentablemente, nos ha sucedido, ¿sí?, de hablar con gente y decir, no, ¿sí a dónde vas? No, voy acá a la Roca, ahí en Coliné. Ah, qué bueno, sí, sí. Che, pero ahí no va fulano de tal. Y ya cuando te tiraron esa, te dejaron regulando. Bueno, no sabes si te la van a decir bien o si te van a o lo liquidan a él junto con vos. ¿Sí? No va fulano de tal. Sí, por. Ah, no, porque nada, te tira un prontuario que vos probablemente lo sepas también, ¿sí? Pero que a veces tampoco da explicarle que está en un proceso. O no, porque algunos vienen y dentro del proceso no entran nunca. Pero digo, trabajamos como un cuerpo. El cuerpo también tiene autoridad y da un testimonio. ¿Sí? Por eso te digo que es muy importante que entendamos que trabajamos juntos. ¿Sí? Entendamos que vamos tras aquello que el Señor nos va marcando. Y que obviamente dentro de cada uno hay un proceso que se va llevando a cabo y todo. Pero digo, tengo que lograr entender que soy un testimonio también como congregación. Y alguno me dirá, sí, bueno, puede ser porque esta congregación es chica, entonces somos unos pocos. Somos más evidentes, ¿sí? Por ahí en una congregación grande, qué sé yo, entra de todo, ¿sí? Pero que entrara de todo no sería el inconveniente. El problema sería que los fundamentos estuviesen flojos, ¿sí? El problema sería no que el hermano que entró hace 3 días a la iglesia, bueno, está en un proceso. El tema es que gente que lleva mucho tiempo dentro de la iglesia y sigue teniendo su vida igual, ¿sí?, o peor. Porque obviamente que
no hay drama con la persona que entró nueva, bueno, vos podés dar una explicación, pero a veces te plantean, no, pero fulano de tal vive al lado de mi casa. Ah, sí, sí, va a la iglesia. Ah, pero si vos lo escucharas, dice. Y vos te quedás diciendo, no. ¿Sí? Entonces, muchas veces no hemos sido testimonio. ¿Sí? Y por eso también, a veces esa autoridad se ve socavada, ¿sí? Porque no hemos logrado vivir aquello que decimos profesar. ¿Sí? Por eso que a veces, muchas veces, es mejor callarse, no digas nada. No digas nada. ¿Sí? Marcelo el otro día nos decía algo que se lo habían compartido a él y dice, no compartas una revelación a la cual no hayas vivido vos todavía. Es una realidad, porque muchas veces decimos, no, porque tal cosa, el Señor va a hacer esto, no, porque el Señor... Y ves que no lo podemos bancar. Y lo que quiero que entiendas en esta mañana, que eso es más prejuicio que beneficio, o perjuicio que beneficio. Es decir, afecta a la fe del de afuera y afecta a tu fe. Porque yo digo que creo algo, pero que no lo puedo llevar a cabo. ¿Sí? Yo digo que no, porque el Señor me va a proveer y voy a comprar una Ferrari. Qué fe que tiene el hermano. ¿Sí? Pero resulta que después los recursos no me vienen. Es más, tengo que terminar vendiendo el auto, ando en bicicleta. Y todo lo que me terminaron escuchando, me ven a mí y dice, qué fe tenía, pero no tiene tanta. ¿Sí? Y a su vez me veo afectado yo mismo. Porque digo, yo dije un montón de cosas y ahora no las puedo sostener. ¿Sí? Mis hechos no pueden sostenerlo. ¿Por qué? Porque hablé muchas veces de más y de cosas que no debía haber hablado y que el Señor estaba tratando conmigo. Entonces, hay veces que el Señor nos da palabra y nosotros salimos a la apurada a soltarla. Juli, el Señor me dice que te va a llevar por las naciones. Y el Señor dice, pará. Te estoy diciendo algo. Y si te digo que sí, que vayas a decirlo, está bárbaro. Pero si no te digo nada, entonces nos movemos muchas veces en intenciones y en buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan. ¿Cuál es el propósito de la autoridad espiritual? ¿Sí? La autoridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin. ¿Sí? Así como nosotros edificamos, ¿sí?, la vida de nuestros hijos, el Señor quiere ir edificándonos a nosotros también. La autoridad en sí no es el fin en sí mismo, sino lo que va a terminar produciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir dando. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir bajando. Nosotros tenemos que ir viviendo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el Señor quiere preparar de cada uno de nosotros personas que puedan portar autoridad que viene de parte de Él. El Señor quiere prepararnos en este tiempo y a veces esa preparación cuesta, duele y molesta. Hablábamos con los chicos el miércoles para el FCM y después lo hablábamos también con los chicos en Tandil y a veces nos sentimos molestos, a veces nos duele porque el Señor viene trabajando sobre nuestro carácter. ¿Sí? Y
nos cuesta deshacer aquellas cosas que nosotros creíamos que estaban bien edificadas. Nos cuesta, ¿sí? Son esas estructuras, a veces son esas fortalezas que tenemos, ¿sí? Que yo creí que las había edificado bien, pero las había edificado mal. Que creí que estaban bien hechas, ¿sí? Pero la realidad es que el Señor me dice que no están tan bien hechas como yo las pensaba y que a Él no le sirve. Que tratamos de reconstituir nuestra vida, ¿sí? Con las cosas caídas en vez de morir. Y entonces, cada vez que hablamos de morir, nos vienen todas las preguntas, todas las crisis, todas las dudas, los enojos, ¿sí? Porque nos enojamos, porque nos molesta, a veces nos molesta. Y yo lo entiendo, porque a mí me pasa. A veces hay cosas que digo, no, pero no puede ser que sea así. Sí, es de esa manera. ¿Sí? Y vas a la luz de la palabra y decís, tenía razón, era por ahí, pero yo quería edificarlo de mi manera. ¿Sí? Se trataba de morir a mis deseos, se trataba de morir a mis sueños, para acceder y para alcanzar los deseos y los sueños de Él, porque ha sido nuestra palabra siempre. Hermano, ¿cuántas veces hemos hablado? Si yo te pregunto, ¿qué es Dios para vos? No, para mí Dios es todo. Bueno, hermano, entonces si Dios es todo, viví como que Dios es todo. Pero a veces nos sucede esa otra parte, que decimos que sí, que Dios es todo, pero que en realidad yo quisiera vivir ciertas cosas como a mí me parece. Uno mira la primera iglesia y se encuentra con ciertos formatos de vida que deberíamos imitar. Y digo que deberíamos porque veo que a veces no lo hacemos. ¿Sí? Desde partir de la unanimidad, ¿sí? Que muchas veces nos termina faltando. Por eso te digo, nosotros somos una iglesia que tenemos que pensar como cuerpo, no como personas individuales. ¿Qué te digo como persona individual? Cuando yo pienso en mis propios deseos, ¿sí? Es como que acá se subieran los chicos y dijeran, se sienta Ariel a tocar la batería, y después, qué sé yo, no sé, yo toqué bien, ¿sí? Los demás no sé qué estaban tocando, pero yo toqué bien. Sí, pero no, a ver, somos un cuerpo, no, a ver, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo que es de esta forma, sino el pensamiento como conjunto. Yo estoy para ayudarte a vos, vos estás para ayudarme a mí en lo que yo no puedo hacer, ¿sí? Nos complementamos, por eso habla de miembros, de que son todos miembros distintos, en que tenemos que tener esa complementación, en el que lo peor que nos podría pasar es que yo piense mal de mi hermano. Yo decir, no, ¿sabes qué? Dori, no, tal cosa que hizo me la hizo a propósito. Es decir, no, a ver, Dori se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Ahora, la realidad es que más allá de que yo me equivoque, yo no juzgo una intencionalidad en Dori por hacer algo malo, o Dori en mí. No debería juzgar que yo lo hice queriendo lo malo. Yo me puedo haber equivocado, es una realidad, ¿sí? Ahora, yo no puedo caer sobre la persona de Dori, ¿sí? Menos, ¿sí? Asociarme con otros en contra de Dori, ¿sí? Entonces voy y hablo con Ivonne y digo, che, Ivonne, ¿viste Dori? Y te digo de ciertas cosas, vos me decís, pero ¿qué las hacemos? ¿Qué las hacemos? Y entonces el Señor vuelve a mirar y dice,
quiero darle autoridad a la casa. Pero están como los nenes, ¿sí? Están como los chicos. No les puedo, como decía Pablo, no les puedo dar alimento sólido porque dan para leche ustedes, para otra cosa no. Porque ciertas cuestiones de base están medias flojas. Servir es nuestra intención, ¿sí? Esta es una iglesia que sirve. Todos sirven. De una manera o de otra. Todos sirven, ¿sí? Y si no servís, ya vas a servir a este. ¿Sí? Porque es una iglesia que sirve. Es una iglesia que se va a marcar por el servicio. Y el servicio no es el hacer cosas en pos de un beneficio mío, ¿sí? Es el también hacer cosas en pos de los demás. Yo sirvo a la gente. El Señor Jesús era alguien que servía. Dice Marcos capítulo 10, del 42 al 45, mas Jesús, llamándolo, les dijo, estaban hablando con los discípulos, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero entonces para ser el primero no me tienen que servir todos a mí. Y el Señor dice que no. ¿Vos querés ser primero? ¿Vos querés tener autoridad? Serví. ¿Por qué? Porque el servicio te arruina el orgullo. Porque cuando vos te pones por debajo, es el Señor el que te levanta. Pero a veces nosotros creemos que no, yo me tengo que poner por sobre todos, ¿sí? Y el Señor dice, no. Pero aquel, ese, aquel el que sirve, el que limpia el baño, ese lo quiero. A ver, hermano, yo puedo ir a limpiar el baño y ser el tipo más orgulloso del mundo. ¿Sí? Lo que tienes que entender es que el Señor está mirando tu corazón. A ver, ¿con qué corazón vas vos a limpiar el baño? Digo de limpiar el baño porque creo que, no sé, siempre hemos hablado dentro de la iglesia de aquel que va a limpiar los baños, pero no sé por qué. Pero digo, claro, como decir, che, no, ¿sabe lo que es el baño? Y bueno, a veces es complicado, pero digo, uno se humilla, por eso, porque el que sirve se humilla. El que sirve baja, resigna deseos de uno por darle beneficio a los demás. ¿Sí? Entonces, ya lo hablábamos la semana pasada, y le decía, vinimos con los chicos a hacer la vereda, y digo, pero servir se trata de humillarse, de despojarse, ¿sí? De decir, dejo la siesta, que ayer hubiese estado buena, dejo la comodidad, que ayer hubiese estado buena, dejo, resigno verme el partido, que no sé ni quién jugaba, pero ponele, si querías ver el partido, resigno dormir cómodo en mi cama, no porque dormamos incómodo, a veces sí, a veces sí, pero resigno un montón de cosas, ¿sí? Por servir, por
porque vos te sientas más cómodo, porque, a ver, la vereda no va a convertir a nadie, a no ser que alguien venga y se caiga ahí postrada en la vereda. Pero da una imagen, ¿sí?, al barrio también. ¿Sí? Demuestra que también queremos, con los hechos, reflejar un poco las palabras. ¿Sí? El Señor nos bendice, queremos bendecir al barrio. ¿Sí? Entonces, si nosotros se nos están cayendo las puertas, y bueno, vamos a bendecir mucho. ¿Sí? Pero si ven que haber pasado en estos 2 años, de un tiempo, 2 años y pico, de un tiempo donde esta casa estuvo cerrada, ¿sí?, y donde la imagen que podía llegar a tener como edificio, te hablo, no era la mejor, que se vaya mejorando. Creo que te reconforta a vos, me reconforta a mí, pero también reconforta a la persona que vive en el barrio, ¿sí? Entonces que ve, que dice, no, vos sabés que andan, le cambiaron las lucecitas, ahora prenden todas las luces, tienen la vereda. A ver, no sé qué piensa acá mi hermano Basilio, que fue uno de los que levantó la casa, ¿sí? Para nosotros también el ponerle la vereda al templo es una manera de honrar también lo que él y muchas otras personas han hecho, ¿sí? Entonces queremos ponerla de la mejor manera. Nosotros trajimos a Juancito que se laburo bárbaro se mandó. Es eso, ¿sí? Entonces estamos para servir. El servicio nos va a hacer humilde. El servicio nos va a hacer humilde. El servicio no esperando nada a cambio. Aún a veces ni siquiera la gracia. ¿Sí? Pero más que las gracias de la gente es esa palmada del Señor en el hombro diciendo, todo bien hecho, ¿sí? Yo estoy contento. Listo, ya está. Si Él está contento, entonces a veces bendecís a alguien, a veces llevas algo a alguien, a veces das una palabra a alguien. Suficiente, es parte del servicio, ¿sí? No es solamente poner vereda, poner ladrillo. Eso, el Señor nos ha dado un talento. Nosotros lo usamos, ¿sí? Nosotros lo usamos nada más, ¿sí? Entonces ponemos luces. Acá vas a ver, yo que me dedico a la electricidad, vas a ver que luces te voy a poner por todos lados. Vas a abrir el inodoro y vas a encontrarte que te prende una luz, ¿sí? Son dones redentivos. Entonces los vamos a redimir todos esto. Va a haber construcción, va a haber piso, va a haber luces, va a haber pintura, va a haber lo que sea. En esas cosas siempre tenemos para hacer algo más. Se predica con el ejemplo, ¿sí? La autoridad viene del ejemplo. Por eso, ¿sí? Los otros días no venía hablando conmigo, pero yo lo escuchaba a Marcelo hablar con uno de los chicos y le decía, chico, imagínate que yo le diga a los chicos, no, vayan, hagan tal cosa y yo no vaya. Dice, yo tengo que estar al lado de ellos. El ejemplo está en que yo acompañe el proceso de lo que estamos haciendo. Si no es fácil decir, sí, no, hagan tal cosa, ¿sí? Hagan tal otra. Pero es distinto cuando la persona que vos ves en autoridad es el primero que se arremanga. Y no porque sea mi amigo, porque a veces no es fácil seguirle el ritmo, ¿sí? Pero a veces lo veo al Marcio y digo, loco, vos sos incansable. Es el primero que arranca y a veces el último que termina. Y si lo dejás, no termina nunca. Entonces, siempre me acuerdo una anécdota. En mi casa estábamos haciendo el agua y le habíamos ahorrado no sé en qué cosa. Eran las 3 de la mañana y el loco seguía fusionando caño adentro de mi casa. Y digo, loco, vámonos a dormir. Y era mi casa, imagínate. No, que vamos a terminar. Y
Para los que lo conocen, siempre te corre una milla más. ¿Sí? Entonces está la comida y te dice, no, pero aguanta un cachito. No, pero aguanta un cachito. No, pero aguanta un cachito. Te hizo laburar 4 horas más en el no, pero aguanta un cachito. Pero no es que él se fue a comer y te dejó a vos trabajando. No, él sigue, dale y dale. Entonces, nuestro ejemplo también no es solamente, te decía, decir, sino estar a la cabeza de la acción que voy a realizar. Concluimos. Creo, si no me faltó nada. Dios está juntando a su pueblo bajo una gracia especial, que es un espíritu sumiso y sujeto. Así nos ha enseñado el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, se haga la tuya. Jesús decía eso. Yo no vine a hacer lo que a mí me parecía. Yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer lo que el Padre me dijo. Tendría que ser nuestro lema. Nosotros no hacemos lo que a nosotros nos parece. Hacemos lo que el Padre nos manda a hacer. De eso se trata, estar sujeto a Él. Voy a romper algo. ¿Sí? Esto no es un tema de sometimiento. ¿Sí? Yo no me someto a una autoridad. Yo me sujeto a una autoridad. ¿Sí? Y la diferencia es crucial. Vení, Pedro. Si yo dijera, no, yo lo someto a Pedro, entonces lo agarro a Pedro y digo, sometete a lo que yo te digo, Pedro, sométete. ¿Sí? Ahora, distinto es, agárrame. Cuando él se sujeta a mí. Es diferente. Nuestro trabajo es un trabajo, nuestra gracias, Pedro. Un 10 para mí, ayudante. Nuestra forma de pensar es la de la sujeción, no del sometimiento. Porque no sirve. ¿Sí? No sirve que, a veces será necesario que se bajen ciertos patrones. Pero yo no te puedo mandar a todos lados. Si vos no querés, es una decisión tuya y tenés toda la libertad. ¿Sí? Pero no de hacer cualquier cosa, pero de tomar tus propias decisiones. Entonces, esto se trata de un tema de sujeción, ¿sí? No de sometimiento. Sería hasta ilógico que yo te dijera, no, vení a poner la vereda, si no querés venir. Si no querés venir, no venga, hermano. Si nadie te está exigiendo que lo vengas a hacer, ¿sí? Nunca te sientas presionado a hacer ciertas cosas que vos no querés hacerla en cuanto a servicio. No te sientas con esa presión, ¿sí? Porque lejos está de que se baje una línea de no, hay que hacer tal cosa, ¿sí? Es una sugerencia, ¿sí? Yo te sugiero que, qué sé yo, formación de carácter. Yo te sugiero que lo hagas, ¿sí? Yo te sugiero. ¿Por qué? Porque va a edificar tu vida, porque vas a crecer, porque aun cuando por momentos el pastor Palermo se ponga duro, ¿sí? Vas a ver que va a dar un buen resultado. Entonces, yo te lo sugiero. Ahora, la realidad es que acá nadie pone la pistola en la cabeza a nadie, así, no, ¿lo hace o lo hace? Salvo a Juan, que ayer lo tenía. Le había atado una cadena en la pata para que no se moviera. Terminara, tipo esclavo poniendo la vereda. No. Sale de la decisión de cada persona, ¿sí? Termina diciendo Efesios 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo están a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama. Esta versión dice amó, pero ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. El Señor habla en el conjunto para todos nosotros. Es lo que el Señor pretende de su casa. Una casa que viva en santidad. Una casa que no tiene doble discurso. Una casa que mira al Padre. ¿Sí? Por eso te abrí un paréntesis hoy, te decía, ¿nos vamos a equivocar? Probablemente que sí. ¿Sí? Lamento decírtelo. Si esperabas encontrar perfección, por el momento nos está faltando un cachito. Nos está faltando un poco. ¿Sí? Pero yo no dudo de vos y se supone que vos no dudás de mí. ¿Sí? Trabajamos como un equipo que lo que pretende es manifestar a Cristo. ¿Sí? Entonces no puede haber dobles discursos en nosotros. ¿Sí? Te invito a cerrar tus ojos. Ya que pensemos un poquito en lo que hemos ido hablando en esta mañana. Y a que lo pesemos. A que lo pesemos con el Señor y digamos, Señor, decime si tengo que corregir algunas cosas. Porque quiero llegar a un nuevo nivel de autoridad. Quiero hacer, no por tener la autoridad en sí, sino por mostrarte a vos. Y mostrar de que vos vivís en mí. Y mostrar que yo estoy en vos. Y comprender en este tiempo que me querés ir transformando. Señor, si en este tiempo he hablado mal de alguna autoridad, he pensado mal de algún hermano, me arrepiento. Te pido perdón. Si he creído que han sido injustos, te pido perdón. Si he levantado palabras de juicio, te pido que no las tomes en cuenta. Espíritu Santo, que en esta mañana nos puedas revelar tus diseños como cuerpo. Te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana puedas trabajar sobre nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, en esta mañana que traigas la revelación del Hijo y que podamos decir como Él decía:
porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Llévanos en ese proceso, en el proceso de hacer la voluntad del Padre, de morir a nuestra voluntad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a como yo lo haría, a como creo que deberían hacerse las cosas, para tener un corazón distinto, un corazón diferente, un corazón que, como decía el Señor, que para ser grande sea el siervo de todos. Que este sea un tiempo donde vos trabajes con nuestro orgullo, que trabajes con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestras formas, con nuestras ideas, para que empiecen a ser tus ideas, tus cosas, tus sueños. La palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y nosotros creímos que nuestra voluntad era perfecta. Y hemos llegado hasta este lugar y hasta este tiempo. Y si bien hemos entendido un montón de cosas, y nos has mostrado un montón de cosas, y has mostrado tu amor y has mostrado tu fidelidad, a veces seguimos queriendo tomar cosas de la vieja naturaleza para traerlas a la vida de vuelta. Y vos me estás diciendo que esas cosas mueran para que vos nazcas en mí. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Porque sé que a medida que te buscamos más, que te conocemos más, tus palabras vienen a nosotros. Tus palabras se hacen carne en nosotros. Tus palabras se hacen una forma de vivir para nosotros. Quisiera, Señor, no hablar más de autoridad, pero que esas palabras se hicieran carne en nosotros, que las pudiéramos vivir, que lo entendiéramos, que fuéramos ejemplo. Hace esa transformación, Espíritu Santo, en esta mañana. Transformanos para no ser iguales. Que podamos escuchar tu voz cuando estemos por decir algo inapropiado. Que podamos escuchar tu voz cuando estemos hablando. Que podamos escucharte a vos, Señor. Si te escuchamos a vos, nuestra vida está resuelta. Y si te obedecemos en lo que escuchamos, alcanzaremos esa voluntad que es perfecta y que es la que nos agrada vivir. Gracias, Rey. Gracias por un día más acá en tu casa, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendigo sus vidas de cada uno de manera particular, Señor. Que esta sea una semana distinta. Que esta sea una semana donde
puedan y podamos empezar a conocerte más, a disfrutarte más, a entrar en profundidades tuyas, Señor, a buscar lo que vos nos querés decir, a conocerte, Señor, y a caminar en eso que nos hemos propuesto hacer, que es seguirte a vos. Gracias, Rey. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan un buen domingo. Feliz día a todos los niños, ¿sí? A cada uno de ustedes. La palabra dice que debemos ser como niños, así que feliz día, ¿sí? Volvamos un poquito a la niñez. Disfrutemos como niños, creamos como niños. Que tengan un buen domingo. Saludos a los niños y a ustedes. Caminando entre nosotros, oh Jesús, es tu luz la que me da alegría, fue tu voz que me llamó y tengo vida, el árbol de vida, muralla de fuego, la roca viviente que nos sació, capitán de los ejércitos, nos viniste a guiar, marcaste el camino y nos diste libertad. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, bendito eternamente. Oh, Rey del cielo que se hizo mortal, sin defectos que consumen todo el mal, primogénito escogido y separado, el tesoro más hermoso y deseado.